El tiempo pasa volando, aunque lo percibamos lento en estos días, pero ya vamos como muy avanzada la Pascua y bueno, vamos también caminando, ¿no? por esta primavera, que esperamos que pronto pueda florecer y que pueda amanecer de verdad la luz del sol, que nos dé a todos calor y que nos dé a todos vida. La Eucaristía, como siempre, ofrecida por todos nuestros seres queridos, en especial por las personas enfermas, por Guillermo, el niño de 16 meses por el que seguimos rezando, Miguel Ángel, vecino de Navacerrada, pedimos por él para que, si Dios quiere, se pueda recuperar, para que pueda salir adelante. Pedimos por su mujer, por su hijo, para que el Señor les dé fuerza en este momento complicado. Pedimos por Conchita, que falleció ayer con 92 años. Damos el pésame, las condolencias a toda la familia. Y yo voy a proclamar el Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, los versículos 13 a 35. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queremos partir precisamente de este punto del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, tal y como el Señor se las explicó a estos dos que iban caminando hacia Emaús. Según explican los teólogos, hay dos modos de acercarse a la Biblia. Uno sería considerarla como un mero libro histórico, lleno de sabiduría religiosa, de valores morales, de poesía. Desde este punto de vista, pues, en absoluto sería el libro más importante para entender nuestra cultura occidental. Es verdad que es el libro más editado y más leído de toda la humanidad, el libro por excelencia, puesto que su propia palabra lo dice, la Biblia es el libro de los libros. Pero esta visión solo histórica de la Biblia sería y es de hecho insuficiente.
importante pero insuficiente. Hay otro modo de acercarse a la Biblia que es mucho más comprometido, más profundo, que es sabiendo, por medio de la fe, que ahí se contiene toda la revelación de Dios, es decir, todo el mensaje de la salvación de Dios a los hombres. En este sentido, estamos hablando de un libro que es inspirado por el Espíritu Santo, aunque escrito por autores humanos, los evangelistas. Ellos actúan bajo la inspiración de Dios a través de su Espíritu Santo. Y esta visión, esta concepción de la Biblia como el libro revelado por Dios, como la verdad revelada por Dios contenida en este libro, es la que más se ajusta a lo que realmente es la Biblia. San Agustín decía que si se destruyeran todas las Biblias del mundo por un cataclismo y permaneciese una sola copia, y al mismo tiempo esa sola copia no fuese más que legible en una sola de sus páginas y esta página en una sola de sus líneas, si dice San Agustín que si esa línea fuese la primera carta de San Juan, donde está escrito Dios es amor, primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, todo, absolutamente todo el contenido de la Biblia estaría salvado, porque realmente ese es el resumen de la Sagrada Escritura, que Dios es amor y que tú y yo somos sus hijos, merecedores y destinatarios de ese amor. Por ello, de una manera como muy cercana, podríamos decir que la Biblia es esa carta de amor que Dios ha enviado a la humanidad entera. Esto explica por qué tantas personas que se acercan a la Biblia incluso sin cultura o a lo mejor con pocos estudios, de una manera sencilla, creen que es el Espíritu Santo el que habla a través de ella y encuentran respuestas allí a sus problemas, a sus preocupaciones, a sus disgustos, encuentran siempre una palabra de ánimo. Jesucristo decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ello la palabra de Dios nos es tan necesaria para la vida del espíritu como el pan para la vida del cuerpo. Dice la carta a los Hebreos en su capítulo 4, el versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, produce o realiza lo que significa, da lo que promete. Es como la cultura. La cultura hay que distinguir del éxtasis y del vértigo. La cultura del éxtasis es la que lo exige todo, lo promete todo y al final lo da todo. Sería la cultura cristiana. La cultura del vértigo es la que no exige todo, no promete todo y al final no lo da todo. Sería la cultura mundana, la que desgraciadamente impera en nuestro tiempo y en nuestro mundo. Los 2000 años de historia le han dado la razón a la palabra de Dios. Las palabras de Cristo, más que ser palabras del pasado, son palabras permanentemente actuales, permanentemente vigentes. A veces podemos tener la impresión de que una cierta palabra se ha escrito precisamente para nosotros o para aquella precisa circunstancia que estábamos atravesando. Cuánto ayuda cuando a veces ante un problema, ante una dificultad, nos vamos a la Biblia y a lo mejor de manera aleatoria cogemos un pasaje, las cartas de San Pablo o el Evangelio según San Juan o un libro del Antiguo Testamento, del Éxodo, de libros, de Génesis, y ahí encontramos en ese momento lo que Dios nos quiere decir en esa concreta situación que estamos viviendo. Un ejemplo bastante instructivo por su cercanía y sencillez fue en una ocasión, me comentaba un compañero sacerdote que estaba de misiones y se le acercó un hombre que le dijo, Padre, tengo un muchacho de 11 años que no está bautizado. Mi mujer se acaba de hacer testigo de Jehová y no quiere oír hablar del bautizar al niño en la Iglesia Católica. Si yo lo bautizo, temo una auténtica crisis en mi casa. Si no lo bautizo, no me siento tranquilo en mi conciencia. ¿Qué debo hacer? Este sacerdote le dijo que volviera al día siguiente, para que le diera tiempo a reflexionar y a rezar. Al día siguiente, este hombre vino muy feliz a encontrarse otra vez con el sacerdote y le dijo, Padre, he encontrado la respuesta. He abierto la Biblia, me he encontrado con el pasaje en el que Abraham
va hacia el monte Moria para sacrificar a su hijo Isaac. Y he percibido, porque ahí efectivamente no se deduce que él le dijera nada a su mujer. Abraham no le dijo nada a su mujer cuando se fue con su hijo. La Biblia, leída con fe, había instruido a este hombre mejor que cualquier otro consejo. Ese día ese sacerdote bautizó a ese chico, a ese muchacho, y fue una bendición para todos. Encontramos muchas veces la luz en encrucijadas de la vida, encontramos el consejo adecuado en momentos de decisión, en momentos de duda, cuando leemos y cuando oramos con la palabra de Dios. Por tanto, de estos dos modos de acercarse a la Biblia, uno el erudito y el otro con fe, que no se excluyen entre sí, son perfectamente compatibles, es necesario que sepamos adecuar la Biblia, acercarnos a la Biblia e interpretarla con la ayuda del magisterio de la Iglesia, que es muy importante. No hacemos una interpretación subjetiva de la Biblia, nos ayudamos de la interpretación que nos dan los que hacen de maestros, los sacerdotes, catequistas, personas que tienen esa autoridad basada en el conocimiento y en el servicio. Nosotros, como católicos, no somos fundamentalistas, no debemos serlo. El fundamentalismo consiste en tomar un versículo de la Biblia, tal y como suena, y aplicarlo en su propio peso, es decir, tal y como a la situación de hoy, sin tener en cuenta las diferencias de cultura, de tiempo, de los diversos géneros literarios. Se cree, por ejemplo, que, se puede creer que el mundo tiene poco más de 4.000 años de edad, porque tales son los años que resultan según la Biblia, y todos sabemos que es mucho mayor el tiempo del mundo y el tiempo de la humanidad. La Biblia no está escrita para hacer ciencia, sino para dar la salvación. Por eso Dios, a través de la Biblia, se adapta al modo de hablar de los hombres. Podríamos decir que no podemos reducir la Biblia a un objeto de estudio. Eso sería como si un novio que recibe una carta de amor de su novia se pusiese a examinarla a través de muchos diccionarios para estudiar la gramática, la sintaxis, lo que dicen las palabras. Leer la Biblia sin fe es como abrir un libro en la noche más oscura. No se lee nada, al menos no se lee nada de lo esencial. Cuando leemos la Escritura con fe, significa leer la Escritura con referencia a Cristo. Estamos recogiendo en cada página de ella lo que se refiere a nuestro Señor, precisamente igual como Él hizo con los discípulos de Emaús. ¿Qué podríamos hacer para comenzar a descubrir la belleza del tesoro inagotable que se encierra en la Sagrada Escritura? Lo primero, conseguir una Biblia, o uno de los 4 evangelios, o un libro con todo el Nuevo Testamento. Y una vez que eso ha ocurrido, pues empezar a leer. A mí me alegra mucho cuando visito a las familias en Navacerrada y me encuentro que hay una Biblia en la cocina, o en el salón, o en un dormitorio. Ahí lo tenemos, ¿no? Somos una sociedad que hemos imitado en muchos aspectos el modo de vida de los americanos. La Coca-Cola, el fast food, los pantalones vaqueros, la música rock, todo eso nos viene de la cultura norteamericana. Pero no les imitamos en algo que ellos nos enseñan de una manera muy grande y muy primordial, y es que en todas las familias americanas hay una Biblia que ocupa el primer lugar de la casa. De hecho, una de las costumbres que tienen los norteamericanos es que el primer regalo que hacen los padres a los hijos el día de la boda es una Biblia. Una Biblia que normalmente tiene unas primeras páginas que están en blanco, porque ahí se van anotando todos los acontecimientos más importantes y más bonitos, también los más tristes de la vida de la familia. Ahí se anotan los nacimientos, las defunciones, los bautismos, las primeras comuniones. Van también señalando los pasajes bíblicos que les han influido en su vida, o aquellos que están ligados a algún momento importante de la propia vida. Al final, la Biblia en una familia de Norteamérica viene a ser como un diario que contiene la historia de toda la familia. Fijaros que uno de los objetos raros que aparecieron
pues cuando fueron ofrecidos en subasta de la pobre Marilyn Monroe, era su Biblia, que estaba llena de anotaciones a mano, hechas por la propia actriz. Gracias a Dios, cada vez más sois las personas que habéis descubierto en la Biblia vuestra tabla de salvación, que habéis descubierto a Cristo a través de su palabra. Me contaban en una ocasión de una mujer que quedó viuda muy joven con 3 niños pequeños y ella, en esa experiencia terrible al encontrarse tan sola, dice que encontró un gran consuelo y un gran soporte espiritual a través de la lectura de la palabra de Dios. Fue tanto el apoyo que encontró que dice que colocaba la Biblia, una vez que ya la había leído o rezado con ella, la colocaba en la almohada vacía, en el lugar que ocupaba normalmente su marido, junto a ella en la cama. Había llegado esa Biblia a ser su compañía, una presencia amiga. Había dejado de ser un simple libro para convertirse en la mejor compañía de esta mujer. Jesús permanece entre nosotros principalmente a través de la Eucaristía y de su palabra. Él está presente en ambas, en la Eucaristía bajo la forma de pan y en la palabra bajo la forma de luz, de verdad. La ventaja que tiene la palabra sobre la Eucaristía, si podemos hablar así, puesto que la Eucaristía no dejará de ser el sacramento principal, pero es que a la comunión no siempre nos podemos acercar todos. Una persona no creyente o en una situación que a lo mejor le impide recibir el cuerpo de Cristo, pues encuentra ese obstáculo, esa dificultad. Siempre lo digo, que siempre esas personas pueden y deben acercarse a recibir la bendición del sacerdote, porque todos somos bendecidos por el Señor a través de sus sacerdotes. En cambio, a la palabra de Dios todos nos podemos acercar en cualquier momento. Es más, el camino para llegar a ser creyente normalmente es la escucha, la lectura, la oración con la palabra de Dios. Decía San Pablo en su carta a los Romanos: la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Esto es por leer y escuchar a corazón abierto el mensaje de salvación. Podemos terminar esta meditación haciendo nuestra oración, tomando también esa frase del Evangelio: Señor Jesús, explícanos las Escrituras y enciende, como hiciste con los 2 de Emaús y como has hecho con tantas personas a lo largo de la historia de la humanidad, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Que tengáis un feliz domingo. Hoy tengo muy presentes a todas las familias que vais a salir a caminar con vuestros hijos. Dios mío, pues eso es un camino de resurrección lo que vais a hacer hoy. Que lo aprovechéis muy bien, que disfrutéis, que los niños se espavoricen, que los niños corran, que jueguen, que disfruten, y que cuando volváis a casa, seguramente ya fatigados, también por la poca práctica después de tantos días de confinamiento, que tengáis una oración en casa para darle gracias a Dios, porque estamos, si Dios quiere, en el tramo final de la epidemia, porque podemos ver la luz al final del túnel y porque estamos deseando volver a encontrarnos también con las debidas precauciones, pero estamos deseando volver a encontrarnos en nuestras iglesias. Queda menos para que podamos tener la primera Eucaristía después del tiempo de pandemia. Yo os pido que recéis por esa intención, para que en el momento oportuno, con las precauciones y con las medidas adecuadas, pero que volvamos a encontrarnos con el corazón dispuesto para celebrar la Eucaristía, para escuchar su palabra, para recibir el cuerpo de Cristo, para confesar cuando se pueda y, en definitiva, para volver poco a poco a la vida ordinaria, que es lo mejor y lo más grande que Dios nos ha querido regalar. Muy feliz domingo de Pascua a todas las familias de Navacerrada y a todas las familias que a lo mejor no sois de Navacerrada, pero que estáis escuchando estos audios. Sentiros también parte de esta parroquia, parte de esta comunidad de vida cristiana que peregrina en Madrid y que peregrina en este pueblo tan bonito de Navacerrada.